Hola, hola jugones, yo soy Yeyu y os doy la bienvenida a mi rincón lúdico. Comenzamos la partida. Hoy os voy a presentar la pera limonera. Como veis, es una pera, literalmente, ¿vale? Se abre de la siguiente manera y aquí encontramos las cartas, el libro de instrucciones, una pegatina muy chula para tunear la pera, ¿vale? Para cambiarla, para modificarla, y todas las cartas que hay. Para jugar necesitaremos tener la pera cerrada otra vez y mirar cuántos jugadores vamos a hacer. Aquí en las mismas instrucciones te va a decir cuántas cartas se reparten dependiendo del número de jugadores y con cuántas cartas vamos a jugar en la mano también dependiendo del número de jugadores. El objetivo del juego es quedarse sin cartas. Es una especie muy parecida, pues se puede decir al Jungle Spin o al Uno, ¿vale? Y aquí podemos ver que si hay dos personas jugando, se reparten 18 cartas para cada persona y jugamos con 6 en la mano. El resto de cartas se quedan como un montón de robo. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Con un montón de cartas para cada jugador. Se reparten todas las cartas, ¿vale? Y ahí empezará un jugador y ese jugador lo que hará es darle la vuelta a una de sus cartas y activar la pera, es decir, hacer este movimiento con la pera. Y ahora se juega mientras que la pera está en movimiento. Pues, ¿cómo se juega? Pues tú vas a tener, como hemos dicho antes, dependiendo del número de jugadores, una serie de cartas en tu mano. Y ahora, para descartar cartas, tendrá que ser una coincidencia con la carta anterior, ya sea el color del fondo, el objeto que haya dentro o el número que haya dentro. Por ejemplo, yo podría poner esta carta porque coincide que sea 2, ¿vale? Y hay que decirlo. Lo importante es que hay que decir la coincidencia. Por ejemplo, 2. Ahora otro jugador podrá decir o botella o naranja. Por ejemplo, o yo mismo, ¿vale? Porque jugamos todos a la vez. Jugamos todos a la vez en un juego de velocidad, de que te des cuenta de lo que hay ahí y puedas jugar una de las coincidencias. Ahora he dicho botella, por lo tanto ya la botella no la puede decir nadie. Se puede decir azul, ¿vale? Ahora se podría decir azul o azul no, se podría decir bombilla o 4, que yo no tengo ninguna carta que tenga una coincidencia ahí, pues yo voy robando hasta que encuentre como bombilla, ¿vale? 3, ¿vale? Vamos a ir poniendo cartas mientras la pera esté en movimiento. En cuanto que la pera se pare, todos los jugadores a la vez tendrán que señalarla y ponerse a balancearse de ello como si fueran la pera, ¿vale? El último jugador que haga ese movimiento cogerá todas las cartas y se las pondrá debajo del montón, como penalización. Ese jugador será el que empiece la siguiente ronda, que sacará una carta y hará lo mismo, y pondrá la pera en movimiento. Y todos los jugadores jugando cartas, hasta que uno de los jugadores se quede sin cartas. En ese momento ese jugador es el ganador del juego. Cosas importantes a tener en cuenta. Si algún jugador señala antes de que se pare la pera, pues ese jugador se lleva todas sus cartas, ¿vale? Porque se ha adelantado. También hay una coincidencia que si se juega una carta exactamente igual que la que ya hubiera, pues entonces ese jugador tendrá que decir pera limonera y habrá que coger la pera. Cuanto que pase eso, pues si sigue jugando. Si hay otro jugador que tú dices pera limonera, pero se da cuenta antes que tú y coge la pera, pues ese jugador que reparte las cartas a otro jugador. Reparte cartas entre todos los jugadores. Y otra cosa más a tener en cuenta.
aparte de la coincidencia exacta y que no hay que señalar la pera cuando se pare, cuando a ti te queda ya una sola carta y la usas, tienes que coger la pera y ponerte a bailar también. Si hay algún jugador que lo mismo, que se da cuenta y coge la pera a la vez que tú te estás descartando de la carta, pues ese jugador te va a dar a ti todas las cartas del descarte y entonces seguirás jugando, no has ganado la partida todavía. ¿Vale? Y este juego es súper sencillo de jugar, súper rápido, súper divertido, muy recomendado y es de los más vendidos ahora mismo en la Torre Mágica. Esto ha sido la pera limonera. Ahora os voy a presentar Gallina, un juego de la editorial Mercurio de 2 a 5 jugadores, unos 15 minutitos de duración y a partir de 8 años. En el juego La Gallina, lo que hay que intentar conseguir es los menos puntos posibles negativos en 3 rondas. ¿Vale? Se reparten todas las cartas entre los jugadores. ¿Vale? ¿Y qué tipo de cartas vamos a encontrar? Pues tendremos cartas de colores y cartas de números. ¿Vale? Esto es otro juego también parecido al Uno. Hay que descartarse todas sus cartas. Tendremos números, la carta más chica es el 1 y la carta más alta es el 8. ¿Vale? Se barajan todas las cartas, cada jugador, y empezará un jugador poniendo una carta boca arriba. ¿Qué es lo que pasa cuando jugamos una carta? Pues pueden darse varias cosas. Por ejemplo, si es un 1, pues la carta más baja de la baraja es el 1. El siguiente jugador tendrá que jugar una carta siempre más baja o del mismo color. En este caso, más baja que el 1 o un 1 va a ser muy difícil, pero si quiere arriesgarse, ¿vale?, a coger una carta que sea un 1 o una morada, puede sacar cartas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no ha salido ni un 1 ni una carta morada. Por lo tanto, este jugador cogerá todas las cartas del montón y se las pondrá debajo. Jugará el siguiente jugador. Yo ahora saco un 7. El siguiente jugador ha dado la casualidad de que ha sacado otro 1. El objetivo del juego es siempre sacar la carta más baja que la anterior, o igual, o del mismo color. Mientras se vaya cumpliendo esa condición, vamos jugando. En el momento de que la condición sea una carta más alta que la anterior, pasa lo mismo. Este jugador coge la carta. ¿Qué es lo divertido de Gallina? Pues, por ejemplo, este jugador va a sacar, bien, aquí un 7 y un 7, a dar la casualidad. Un 6, podemos seguir jugando. Un 7 es una carta más alta, pero es azul, por lo tanto podemos seguir jugando. Ahora un -1, otra vez la toca el -1. ¿Qué es lo que puede pasar? Que tú ahora, en vez de sacar una carta, porque ya -1, menos de 1 o azul va a ser muy arriesgado, puedes quedarte directamente esta carta y la puedes poner en un lado o meterla debajo. Iría al siguiente jugador. Ahora yo saco un 4 y ahora este jugador duda entre jugar una carta y no jugarla. Entonces cualquiera de nosotros, de los demás jugadores, pueden decirle, gritarle ¡Gallina! ¿Vale? En ese momento, entonces el jugador tendrá dos opciones. O coger esta carta, ¿vale?, porque cree que va a jugar una carta más alta que esta, ¿vale? Si coge esta carta, el que le ha gritado gallina le da otra carta, porque es un gallina y no se ha arriesgado a jugar una carta. Pero si este jugador que le han gritado gallina se arriesga, ¿vale?, saca una carta y consigue que sea igual de número o igual de color, es este jugador el que le da otra carta al jugador que le ha gritado gallina. Y ahí hay un pique, pero mortal. Ahí vamos a ir jugando todo el rato. Ahora un 5, pues ahora se la lleva él. Y como hemos dicho antes, tú puedes ir guardándote cartas aquí. A lo mejor tú vas cogiendo cartas del montón, pero en vez de ponerlas debajo de tu montón, para hacerlo más grande, te las vas descartando. Para, en el momento de que algún jugador se quede sin cartas, hay que contar todas las cartas que tenemos aquí, más todas las cartas que tenemos en la mano. Se juntan todas. ¿Y cuáles son los puntos negativos que conseguimos? Pues al principio de la partida, que se me ha olvidado decirlo antes, se van a descartar 3 cartas del montón. Antes de repartir las cartas, hay que descartar 3 cartas. Y ahora, todos los jugadores que tengan cartas en sus manos, pues restarán
dependiendo de las cartas que hayan salido descartadas. Es decir, los 1 siempre van a restar un punto y ahora todos los jugadores que tengan el 2 restarán 2 puntos por cada 2, porque aquí hay 2 cartas. Pero imaginaros que aquí hay un 8, pues todos los jugadores que tengan un 2 y tengan un 8 restarán un punto por cada una, más los 1 que siempre restan menos 1. En este caso, pues yo que tengo 2, 8 y 3, 8, restaría 3 puntos. Otro jugador restaría 5, 10, 15, ¿vale? Y el jugador que se ha quedado sin cartas, si se ha ido guardando cartas en el lado del descarte, pues también puntuará negativa si tiene 8, 2 y 1. Aunque te hayas quedado sin cartas, también puedes perder, punto, ¿vale? Y se juegan 3 rondas y al final de las 3 rondas, el jugador con menos puntos negativos es el que gana la partida gallina. Ahora os presento Match, un juego de DeVir de 2 a 5 jugadores, a partir de 7 años y unos 20 minutos de duración. ¿Qué encontramos en Match? Pues un montonazo de cartas. Es una baraja de cartas en el que están cartas numeradas del 0 al 5, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y por colores. Hay 5 colores diferentes. En este caso faltaría el azul. Ahora tenemos el rojo, el amarillo, el verde, el rosa y el azul. Y aparte hay comodines. El comodín, mucho cuidado con él, de quedártelo en la mano, porque te va a restar 10 puntos. Así que muchísimo cuidado. Aparte tenemos cartas de recordatorio. Esta se le entrega una a cada jugador. Y aparte aquí hay otra, por el otro lado, es lo que te dice que puedes hacer en el turno. Sobre todo la carta es para acordarte que tienes que robar cuando juegas una carta en tu zona de juego. Se reparten 5 cartas a cada jugador y podemos comenzar la partida de Match. Se coloca una boca arriba y esa es la muestra. ¿Qué pasa con la muestra? Pues que si tú tienes una carta que sea o 4 o rosa, en este caso, no puedes bajártela en tu zona de juego. Este jugador, por ejemplo, no tiene ni 4 ni rosa, por lo tanto se podría bajar un 5 en su zona de juego. Cuando juegas una carta en tu zona de juego, esta carta te va a recordar que tienes que robar. Siempre tienes que robar cuando juegues una carta aquí. El objetivo del juego es conseguir los máximos puntos posibles en tu zona de juego hasta que un jugador se quede sin carta. Vamos a ir jugando poco a poco y os voy contando. Por ejemplo, este jugador sí tiene 4, ¿vale? Si tiene aquí algún 4. Pues este jugador no podría bajarse aquí un 4. ¿Por qué? Porque está obligado a jugarla aquí. Pero está obligado solo si la va a jugar ahí. Él puede jugar perfectamente un 5 y robar otra carta, porque nadie sabe que tenga o un 4 o una rosa. Pero si llega el momento en el que un jugador ha dicho, ahora este jugador va a jugar un comodín y va a decir el número 5, ¿vale? Porque el comodín tú lo puedes jugar cuando tú quieras, sin ninguna restricción, y ahora lo que hace es cambiar el palo o el color. Puede elegir amarillo, rojo, azul, verde o 1, 2, 3, 4, 5. Si eliges 5, pues los jugadores que tengan 5 en la mesa estarán obligados a jugar los 5. Si este jugador tiene un 5 en la mano, podrá jugarlo de la mano. Que no tiene 5 en la mano, pues tendrá que jugar esta y descartársela. En este caso, si tiene el 5, pues gastaría el 5. Y ahora este jugador, lo mismo, estará obligado a jugar el 5 o el rojo, porque ya en la mesa hay otro color. En vez de gastar ese 5, que son 5 puntos, podría gastar este 4, ¿vale? Que es un punto menos, pero ya este 5 no se lo ha gastado. Y además, mira lo que ha pasado, que se ha quedado con una carta menos. En este caso, como no ha jugado carta aquí, no tiene que robar. Y como hemos dicho, el objetivo es que un jugador se quede sin carta y se puntúa. Imaginaros que ahora este jugador llega a su turno y como no tiene ni 4 ni rojo, pues puede bajarse otro 5. Si es del mismo color, lo va a bajar
encima de la otra, ¿vale? Pero tiene que robar cartas. Eso es lo malo de jugarse una carta aquí, que te la juegas a robar una carta, pero claro, si robas un 0 es muy bueno. Los ceros en la mano van a ser muy buenos. ¿Por qué? Porque cuando un jugador se quede sin carta, imaginaros que este jugador se ha quedado sin carta, pues él va a puntuar 5 puntos, menos todo lo que tenga en la mano, es decir, 5 puntos. Este jugador va a puntuar 10 puntos menos todo lo que tenga en la mano, que en este caso sería un comodín, que el comodín hemos dicho antes que hay que tener mucho cuidado con tenerlo en la mano, porque resta 10 puntos, ¿vale? Así que, por ejemplo, este tendría 10 puntos, menos 10, 0, 0, 0, 1. Entonces tendría 10 menos 11, menos 1 punto. Cuando ya alguien se queda sin carta, es lo que pasa. Se juegan 3 rondas. Mentira. Se juegan tantas rondas hasta que alguien llegue a 50 puntos. Por ejemplo, este jugador ha restado menos 1. Este jugador ha sumado 5. Otro jugador habrá sumado 17, 22, 30, los que sean. Se van anotando y cuando un jugador llegue a 50 puntos, es el ganador de este match. Ahora os presento Niji, jugador, juego de la editorial Mercurio, muy chulo, muy divertido. Vaya a ver ahora las cartas que son todas brillantes, ¿vale? Tenemos cartas de varios colores, de 7 colores, porque Niji es arcoíris en japonés y hay que formar los colores del arcoíris. Tendremos los 7 colores del arcoíris. Aparte de la ficha de jugador inicial, que también es una nube con un arcoíris. Su manual de instrucciones, y es un juego de 2 a 5 jugadores, de 2 a 5 jugadores, a 6 jugadores, perdón, de unos 15 minutitos de duración, y este juego pueden jugar un niño a partir de 6 años perfectamente, porque es súper sencillo de jugar y súper bonito cuando se pone en mesa. Al principio de la partida se reparten 6 cartas a cada jugador y el montón de cartas se deja a un lado para robar desde ese montón. Y ahora tú en tu turno lo que tú haces es con estas cartas elegir 2 cualesquiera, ¿vale? Al principio dará más igual, después tendrás que pensar un poquito y una estrategia a seguir, ¿vale? Yo voy a elegir estas 2 cartas, él va a elegir estas 2 cartas y él va a elegir estas 2 cartas. Y comenzando por el jugador inicial, vamos a ir poniendo las cartas en juego. Voy a ser yo el jugador inicial, yo pongo mis 2 cartas, el siguiente jugador pondrá sus 2 cartas. Si es una carta del mismo color, la pondrá encima de la que ya haya. Si es una carta nueva de un color que no haya, la va poniendo al lado. Y este jugador pone sus 2 cartas. Ahora sería la segunda ronda. ¿Qué es lo que pasa ahora con la segunda ronda? ¿Quién inicia el juego? Pues en teoría la ronda la inicia el jugador con menos cartas. Pero si en el caso de empate, de que no tengamos las mismas cartas, en este caso 0, ninguna, pasa el jugador inicial al siguiente jugador. Robaría 2 cartas, otro robaría 2 cartas y yo robaría 2 cartas. Y hacemos lo mismo. Pues cada jugador elige 2 cartas y las vamos poniendo. Él ahora pone esta y pone la azul. Ahora él pone la amarilla y cuando se pone la 4ª carta de cada color, este jugador las recoge y las pone en su zona de puntuación, ¿vale? Ahí ya son puntos que va a conseguir cuando se acabe la partida, que la partida se acaba cuando se acabe todo el montón de cartas y las cartas que tengamos en la mano, porque las 3 últimas rondas no robamos cartas, las jugamos las cartas que tenemos en la mano y ya está, ¿vale? Y yo ahora juego mis otras 2 cartas y jugamos. Volvemos a jugar. Ahora este jugador ya tiene cartas, pues entre ese jugador y yo, que no tenemos ninguna carta, sale el jugador que no tenía la ficha de inicio. Yo robaría 2 cartas, otro jugador roba 2 cartas y otro jugador roba 2 cartas. Como hemos dicho al principio de la partida, es muy importante lo del arco iris, tener en cuenta el arco iris. Porque si un jugador coge y hace el arco iris, ¿vale? Imaginaros que este jugador ahora juega una carta morada y una azul.
Otro jugador juega 2 cartas moradas. Y ahora llega mi turno y yo juego. Bueno, en este caso voy a jugar una verde y una naranja, que no la había antes. Y ahora ya hay 7 colores. Pues en este caso, cuando un jugador consiga hacer el arco iris en el centro de la mesa, le roba a otro jugador uno de sus montones. Yo, por ejemplo, voy, le quito a este jugador este montón y ahora lo tengo yo, me lo quedo yo. ¿Qué es lo que pasa también cuando se completa el arco iris, pero a la vez te llevas otra carta? Primero que, por ejemplo, voy a hacer la jugada. Y ahora digo, tengo el arco iris, pero todavía tengo que jugar una carta de la mano. Primero hay que resolver siempre todas las cartas. Y lo que ha pasado es que yo me llevo las rojas y por lo tanto ya no hay arco iris. Yo ya no le puedo robar a otro jugador sus cartas. Ahora si el otro jugador hace un arco iris, que en este caso no lo es, podría 2 cartas, y en este caso este jugador hace así, se lleva el azul y se lleva la morada, pues los 2 montones de cartas se los lleva. ¿Qué pasa cuando un jugador se lleva cartas que ya tenía? Imaginarse que yo tengo las rojas y las naranjas, y yo al jugar cartas, ya muchas veces cuando no te quedan cartas que robar, tienes las únicas en la mano, y estas son las que tienes que poner. Al final de la partida es muy importante eso. Yo voy a poner la amarilla, pero si pongo la roja, me llevo las rojas, y todas las rojas que tenga se pierden. Y por lo tanto, en vez de sumar, lo que hago es restar puntos. Es muy importante no jugar cartas que tengas ya en tu zona de juego, o jugarlas estratégicamente, siempre que cuando haya una, pues tú dices, pues yo voy a descartar otra, ¿vale? Porque como haya 2 y tú tengas 2, o haya 3 y tú tengas una, al final vas a perder las cartas que tú tengas. Ahí entra también la fase de faroleo con los demás jugadores. Tú crees que un jugador va a jugar una carta que puede hacer eso, y tú dices, pues venga, pues yo voy entonces a jugar otra carta, pero al final un jugador no juega la carta que tú crees que iba a jugar y te fastidia la jugada. Entonces, al jugar una carta, pues te lleva ese color y al final las pierdes y vamos jugando todo el rato hasta que nos quedemos sin cartas en la mano y se haya acabado el montón de cartas. El jugador que más cartas tenga, porque a veces tú puedes llevarte 5 cartas, no solo 4. Si tú juegas aquí ahora 2 zorros, por ejemplo, te llevas 5 cartas. Después otro jugador se habrá llevado 4. Yo me llevo 4. En igualdad de colores, seguramente el que tenga una carta un color de 5 tenga más cartas que los que hayan tenido colores de 4. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es que a la hora de empatar, que aquí es donde entra en juego el arco iris, a la hora de empate gana siempre el jugador con el color más alto en la escala del arco iris. Vamos a coger la carta y vamos a ver que el color rojo es el más alto. Después diría el naranja, el amarillo, el verde, el azul oscuro y el morado. Así que si imagínate que yo he empatado con este jugador, tenemos 3 colores, yo tengo 3 colores, pero como yo tengo el rojo, pues yo sería el jugador ganador de la partida. Y lo mismo pasaría a la hora de decidir el jugador inicial de cada ronda. Imaginaros que tenemos los mismos números de cartas todos los jugadores, pero hay un jugador que tiene el rojo, o incluso que no tiene el rojo, sino que tiene el naranja y nadie más tiene el rojo. Pues ese jugador sería el jugador inicial de la siguiente ronda. Y cuando se acaben todas las cartas, el jugador con más cartas, si hay empate, el jugador que tenga el rojo, si no el naranja, etcétera, etcétera. Se convierte en el ganador de este Niji. Ahora os presento All al Board. Es un juego de Devir de 2 a 5 jugadores a partir de 7 años y unos 20 minutitos de duración. En All al Board lo que vamos a encontrar son cartas de animales, cartas de Cupido, de enamorados, y cartas de barcas. Al principio de la partida a cada jugador se le entregan sus 12 cartas de su color. Yo, como siempre, el amarillo. Otro jugador será el rojo, el verde, el azul, ¿vale? Como he dicho, hasta 5 jugadores. Vamos a simular una partida a 3 jugadores. Cada jugador va a barajar sus cartas
y va a robar 3 cartas inicialmente. 3 cartas y 3 cartas. Y se va a colocar una carta de barca por cada jugador en el centro de la mesa. En este caso vamos a sacar una que pone un 12, otra un 13 y otra un 15. Pero hay de muchísimos tamaños, ¿vale? Hay desde 8 o 9 hasta 20 y tanto, 30, que eso va a ser el peso que soporte las barcas. ¿Qué tipos de animales podemos encontrar en Old Arbor? Pues van numerados prácticamente del 0 al 11, ¿vale? El 0 es el ratón, el 1, que no es un 1 en verdad, es un -2, ¿vale? Que sería el pavo real, el 2, el zorro, ¿vale? El 3, el pulpo, el 4, el mono, y así sucesivamente encontraremos hasta el 11, ¿vale? Tendremos un perezoso, tendremos un alce, una cebra, una jirafa, un león, un oso y un elefante. Si se habéis dado cuenta, iremos aumentando el tamaño, ¿vale? El peso dependiendo del tamaño de cada animal. El ratón pesará muy poco, el pavo real, como va volando, pues aligera la carga del barco, pero los demás animales pesarán de 2 a 11, vamos a poner kilos, o por poner un peso, pero por poner una unidad. Y abajo de cada carta tendremos los puntos de victoria que nos dan si ese animal logra zarpar en el barco. Aparte, cada animal, o muchos de los animales, tienen habilidades especiales. Hay algunos que no, como por ejemplo el 5, el 6, el 7, el 8 y el 10, no tienen ninguna habilidad especial, simplemente dan puntos al final de la partida y cuentan con el peso que indica arriba en su carta. Habilidades especiales, pues tenemos el ratón y el elefante, que como indica aquí arriba, si los dos coinciden en la misma barca, pues se descarta la barca en la que están y se saca otra barca. Y se vuelven a montar, todos los animales que había en esta barca se quedan en esta barca. Esto es si el ratón y el elefante coinciden en una. Si hay un ratón solamente, no pasaría nada. Si hay un elefante solamente, tampoco pasaría su acción. Los pavos reales, como ya hemos dicho, simplemente restan -2, pero si hay 2 iguales, que ahora explicaremos también para qué sirven las cartas de Cupido, pesarán 1 kilo cada uno. ¿Vale? Igual que el ratón, si hay 2 ratones, pesan 0, pero si hay 2 ratones, pesarían 0,5 cada uno, ¿vale? A la hora de determinar después el peso para cada barca. El zorro, ¿qué es lo que hace el zorro? Pues si la barca en la que va el zorro se hunde, el zorro pasaría a la siguiente barca. Si se hunde esa barca, pasaría a la siguiente, porque las barcas las vamos a ir contando desde izquierda a derecha. Si el zorro está en la última barca y se hunde, pues el zorro va al agua también, se hunde también. El pulpo, ¿qué es lo que hace? Pues el pulpo es un animal de agua, por lo tanto, si la barca se hunde, el jugador que te ha puesto el pulpo puntuará, y si la barca no se hunde, el pulpo, como se queda en la barca, pues no puntuará. El mono es un animal muy travieso y lo que hace es compincharse con el animal más pesado para echar al agua al siguiente animal más pesado. Imaginaros que tenemos el mono, un animal que pesa 11 y un animal que pesa 10. Pues el mono se alía con el de 11 y echan al que pesa 10. Y ahora tenemos al león, que el león lo que hace es comerse al animal que vaya por debajo suya. Es decir, si hay un 8, se comería al 8. Si hay un 3 y un 7, pues se comería al 7. Si hay un 1 y un 2, pues se comería al 2, ¿vale? Al superior que haya debajo suya, a la carta más alta que haya por debajo suya. Si hay un 10, por ejemplo, el león no se comería al 10, pero si hay un 10 y un 8, sí se comería al 8. Esas son las cartas que hay, ¿vale? Y ahora, ¿cómo se juega a este Old Arbor? Pues, como hemos dicho, cogeríamos 3 cartas cada jugador y la primera carta la colocamos boca arriba en la barca que queramos. Yo, por ejemplo, voy a colocar esta aquí. Este jugador va a colocar esta aquí y este jugador puede colocarla aquí perfectamente. ¿Cuál es el único requisito que hay que cumplir?
que nunca puede haber más de 3 cartas en una barca. Si yo ya pongo la tercera carta, la segunda carta mía, que hay que ponerla boca abajo, esa es otra de las reglas que hay que poner, la primera boca arriba, la segunda boca abajo y la tercera otra vez boca arriba. Si yo pongo mi segunda carta aquí en esta barca, aquí ya hay 3 barcas, por lo tanto, aquí ya no podemos colocar más cartas. Este jugador la va a colocar aquí y este jugador la va a colocar aquí. Y ahora la tercera carta la pondremos boca arriba en las barcas correspondientes que queden libres. Y ahora cuando ya hayamos jugado, bueno, cada vez que juegues una carta vas a robar una carta. Siempre vas a tener 3 cartas en tu mano, menos en la última ronda. Porque siempre vas a tener 3 cartas para poder decidir, jugar con la estrategia de cuál colocas en una barca, cuál colocas en otra barca, para que la barca pueda zarpar y poder puntuar tus cartas. Cuando ya hayamos jugado las 3 cartas, miramos. Lo primero que hay que mirar es si hay 2 en cada barca, le damos la vuelta a las cartas que están boca abajo, es mirar si hay 2 iguales de algún tipo de animal. En esta barca, por ejemplo, no hay ninguna igual. Pues entonces lo siguiente que hay que ver son las habilidades de cada animal, empezando siempre por el más chico, por el número más chico, inferior. Aquí solo habría una habilidad, que es la del elefante, pero como no hay ratón, pues no pasaría nada. Simplemente contamos los kilos que hay, que serían 11 menos 2, 9, 9 más 6, 15. Pero esta barca solo soporta 12 kilos. Por lo tanto, esta barca se hunde con todo lo que hay aquí. Estas cartas no van a puntuar. La siguiente barca, lo primero que hay que comprobar, si hay 2 iguales, que en este caso sí hay 2 iguales. Tenemos 2 ratones. Y, por lo tanto, se le da una carta de Cupido a cada jugador que hayan jugado el ratón. Por ejemplo, en este caso ha sido el azul y el rojo. Pues estos jugadores ya van a sumar 2 puntos al final de la partida. Y cuando hay una pareja, es decir, de enamorados, aparte de recibir la carta de Cupido, la habilidad se anula, ¿vale? Sea cual sea la pareja, la habilidad se anula y no se hace. Y lo siguiente que hay que hacer, lo mismo, comprobar el peso, pues 5. Y como hemos dicho que los 2 ratones, si pesan 0,5 cada uno, pues sería 5 y 1, 6. Esta barca zarpa, porque es 13, y por lo tanto los jugadores que hayan jugado esas cartas las ponen en su zona de juego y van a puntuar tantos puntos como indique cada carta. Y ahora esta, que es 19, pues como hay animales pero no tenemos ninguna habilidad, sumamos simplemente 5 y 5, 10 y 7, 17, esta barca zarpa y cada jugador coge las cartas que haya jugado y las va a puntuar al final de la partida. Cuando se acaba la primera ronda, se descartan las barcas, salen tantas barcas nuevas como jugadores estemos jugando y con las 3 cartas nuevas que tenemos en la mano volvemos a jugar exactamente igual. Vamos colocando cartas, una boca arriba, una boca abajo, otra boca arriba, vamos robando, ¿vale? Por si nos interesa jugar alguna otra que no tuviéramos antes en la mano, pero jugamos otra ronda y jugamos otra ronda. En la última ronda ya tendremos 3 cartas, ya no hay cartas de robo, así que cuando tú juegues una carta ya no vas a robar. Tú sabes que estas son las últimas cartas que vas a jugar. Cuando te entreguemos las últimas cartas, hayan zarpado o se hayan hundido los barcos, puntuaremos y el que más puntos tenga al final de la partida será el ganador de este All Arbor. Y este ha sido el programa de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego.